Polibio. Historias. Libro 1. Desde el párrafo 1 al párrafo 5. Si los que han narrado antes que nosotros los hechos históricos hubieran omitido el elogio de la propia historia, sería necesario quizás inclinar a todos a la elección y estudio de obras tales como esta, porque ninguna educación es más apta para los hombres que el conocimiento de las acciones pasadas. Pero como no algunos, ni incidentalmente, sino todos, por así decirlo, y desde el principio al fin, han procedido de esta manera, diciendo una y otra vez que la instrucción y ejercicio más seguro en materia de gobierno es la enseñanza a partir de la historia, y que el método más claro y único de aprender y soportar con entereza las vicisitudes de la fortuna en el recuerdo de las peripecias ajenas. Es evidente que si a nadie parece conveniente repetir lo que bien o por mucho se ha dicho, mucho menos a nosotros, porque la novedad de los hechos sobre lo que nos proponemos escribir es suficiente por sí misma para invitar y estimular a toda persona, tanto joven como anciana, a la lectura de esta obra. Pues que el hombre será tan necio o negligente que no quiera conocer cómo y mediante qué tipo de organización política casi todo el mundo habitado, dominados en 53 años no completos, cayó bajo un único imperio, el de los romanos. De tal hazaña no se sabe que haya ocurrido antes. A su vez, ¿quién habrá tan apasionado por algún otro género de contemplación o enseñanza que le considere más ventajoso que un conocimiento de este tipo? Pero cuán extraordinario y grandioso es el argumento de nuestro tema. Quedará sobradamente esclarecido si comparamos y cotejamos con la supremacía de los romanos los más famosos imperios que han existido, sobre los que los historiadores han compuesto gran parte de sus trabajos. Son dignos de comparación y cotejo los siguientes. Los persas obtuvieron por cierto tiempo un vasto imperio y dominio, pero cuantas veces osaron sobrepasar el límite de Asia, no solo arriesgaron su imperio, sino también sus vidas. Los lacedemonios, tras haber luchado mucho tiempo por la hegemonía sobre los griegos, cuando la hubiera conseguido, apenas 12 años la conservaron sin lucha. Los macedonios dominaron Europa, desde los lugares vecinos del Adriático hasta el río Danubio. Tarde incorporaron al imperio de Asia al destruir totalmente el poderío persa. Sin embargo, aunque creían ellos que había llegado a ser señores de muchos países y gobiernos, dejaron todavía en poder ajeno gran parte del mundo habitado. En efecto, por Sicilia, Cerdeña y Libia, ni por una vez intentaron disputar, y por lo que respecta a Europa, hablando escuetamente, ni tuvieron noción de las más belicosas estirpes de los pueblos de Occidente. Por el contrario, los romanos, habiendo sometido a su obediencia no algunas partes, sino casi todo el universo, han constituido un poderío irresistible
para los que aún quedan e inseparable, quizás, para los venideros. Y sí, como se mira a este dominio, será posible a través de nuestra historia comprender claramente todos los acontecimientos. Del mismo modo, también, cuán grandes ventajas proporciona a los estudiosos el tipo de historia pragmática. Nuestra obra comenzará en cuanto al tiempo en la Olimpiada 140 y en cuanto a los hechos entre los griegos por la llamada guerra social que, en alianza con los aqueos, declaró Filipo, hijo de Demetrio y padre de Perseo, contra los etolios, entre los habitantes de Asia, por la guerra de Celesiria, en la que lucharon entre sí Antíoco y Ptolomeo Filopator, y en los países de Italia y Libia, por la desencadenada entre romanos y cartagineses, a la que la mayoría denominaba Guerra de Aníbal. Estos hechos son continuación de los últimos narrados en la historia de Arato de Sicción. Ciertamente que en los tiempos anteriores a estos hechos, los acontecimientos del mundo resultaban desligados porque cada suceso era diferente tanto por la iniciativa como por el resultado, así como por el lugar. Pero a partir de este momento, la historia viene a ser un todo orgánico y los acontecimientos de Italia y Libia se entretejen con lo que sucede en Asia y Grecia, y la tendencia de todos ellos es converger a un único fin. He aquí por lo que hemos elegido el comienzo de nuestra historia a partir de esta época, pues habiendo vencido los romanos a los cartagineses en la guerra mencionada, y creyendo haber realizado la tarea más importante y difícil para la conquista del mundo, se atrevieron en estas circunstancias, y por difícil para la conquista del mundo, se atrevieron en estas circunstancias, y por primera vez entonces, a tender sus manos al resto y pasar con el ejército a Grecia y países del Asia. Mas si no fueran familiares y conocidos los estados que contendieron por el imperio del mundo, quizá no necesitaríamos escribir de los hechos anteriores para saber por qué plan y recursos fueron movidos los romanos para emprender tales y grandes obras. Pero, supuesto que la pesada pujanza de la política de los romanos y cartagineses no es conocida de la mayoría de los griegos, ni tampoco sus hechos, hemos creído que sería necesario hacer proceder este y el siguiente libro a los demás de la historia, para que nadie, al enfrentarse a la narración propia de los hechos, dude entonces y pregunte de qué consejos, de qué fuerzas y recursos usaron los romanos para lanzarse a tan grandes empresas a las que llegaron a ser dueños de la tierra y de todo nuestro mar. Antes bien, conozcan los lectores por estos libros y por su introducción con qué medios tan favorables contaban para conseguir su proyecto y llegar a la realización del imperio y dominio universal. Lo peculiar de mi obra, y sorprendente para nuestra época, es lo siguiente: que así como la fortuna ha dirigido casi todos los acontecimientos del universo hacia una sola parte y los ha obligado a inclinar la cabeza ante un único y mismo objetivo, del mismo modo, es tarea mía, mediante la historia, exponer bajo un solo punto de vista a los lectores el manejo de que la fortuna se ha valido para la realización de todos sus designios. En realidad, lo que me ha invitado
y empujado a la empresa de esta historia ha sido precisamente eso, y con ello también en el que ninguno de nuestro tiempo haya emprendido la concatenación de los acontecimientos en su conjunto. En tal caso, habría puesto por mi parte mucho menos entusiasmo en mi tarea. Pero como observo que al presente muchos han historiado la guerra particulares y algunos sucesos simultáneos, mientras que nadie, al menos que yo sepa, ni siquiera se ha puesto a examinar la marcha general y conjunto de los acontecimientos, es decir, cuándo y de dónde surgieron y cómo tuvieron su realización. He creído de absoluta necesidad el no omitir ni consentir que transcurriera en la ignorancia la más bella y útil obra de la fortuna, pues aunque ella siempre está produciendo cosas nuevas y continuamente interviene en la vida de los hombres, jamás realizó obra semejante ni disputó ciertamente tal cual en nuestra época, lo cual, por lo que escriben aisladamente la historia, no es posible comprender, a no ser que algunos, por haber recorrido las más célebres ciudades una por una o contemplado sus representaciones por separados, presuma haber comprendido al punto la forma de todo el mundo, su situación conjunta y su disposición. Esto no es en modo alguno probable, porque a mí al menos me parece que los que están convencidos que mediante la historia particular puede ofrecer de manera proporcionada la totalidad, sufren algo parecido a lo que aquellos que, viendo los miembros desgarrados de un cuerpo que fue animado y hermoso, creyeran ya ser testigos oculares de la lozanía y belleza del propio ser vivo. Pues si algunos unieran de repente y restituyera íntegramente al ser vivo en su aspecto y viveza del alma, y luego lo mostrara por segunda vez a aquellos mismos, creo que todos ellos confesarían al punto de estar muy separados de la verdad y muy cercano a lo que sueñan. Formarse idea del todo por una parte es posible, pero alcanzar ciencia y conocimiento exacto es imposible, porque debemos concluir que en muy poco contribuye la historia particular al conocimiento y garantía de la universal. Solo por la trabazón y cotejo de todas las partes entre sí, también por su semejanza y diferencia, un buen observador llegaría y podría sacar de la historia a la vez utilidad y deleite.